Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo semestre académico. Yo soy Desiree Coral y voy a estar a cargo de esta charla del día de hoy. ¿Sí? Pertenezco al área de desarrollo y bienestar estudiantil. Acerca de las recomendaciones para estudiar en casa, bueno, vamos a empezar con esta de aquí. A ver. Lo primero, en realidad, que ustedes tendrían que tener en cuenta es que puedan distribuir eficientemente sus horas de estudio, ¿no? ¿Y cómo empezamos con eso? Pues bueno, de manera semanal, ustedes podrían dedicar a cada curso una hora de estudio por cada hora virtual que este o estos cursos demanden, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están llevando Matemática 2 y este se dicta 6 horas a la semana, pues ustedes deberían incluir también esas 6 horas de dictado entre teoría y práctica durante su práctica individual, ¿sí? Ahora, ustedes pueden decir, ya deciré, pero así voy a hacer una gran cantidad de horas de estudio, y acá es donde es importante que ustedes puedan evaluar y discernir cómo perciben a los cursos que están matriculados, ¿no? De hecho, van a haber algunos que son más difíciles y que pueden demandar mayor horas de estudio, ¿sí? Entonces a esos les podemos dedicar de repente una mayor cantidad. Pero pueden haber algunos en que nos demos cuenta que realmente los dominamos o que tenemos mayor cantidad de recursos para poderlos afrontar, y a esos de repente les podemos destinar menos horas a la semana, ¿sí? Acá es importante que ustedes puedan evaluar justamente y poder hacer este discernimiento, ¿ya? Para que esta planificación tampoco nos sature en demasía, ¿sí? Siguiendo con la siguiente recomendación, eso también es súper importante, es que ustedes no estudien menos de una hora por estos cursos, ni más de 2 horas y media. ¿Qué pasa si excedemos esta cantidad de horas de estudio? En realidad nos vamos a agotar, nos vamos a saturar, y también con ello disminuye nuestra capacidad de atención y de retención de contenidos, ¿sí? Entonces, en este caso, excedernos no va a ser beneficioso, y estudiar en menos tiempo tampoco vamos a lograr un aprendizaje significativo. Entonces va a ser importante que podamos tener como estos rangos, ¿no? Como un indicador. Ahora, dentro de estas 2 horas, vamos a imaginar los estudios que tengamos, va a ser importante que los podamos dividir en dos bloques, ¿no? Como mencionan ahí, entre un bloque podría tener entre 45 a 50 minutos, y que entre el siguiente bloque haya un descanso de 5 a 10 minutos. Hacer estas pausas en realidad va a ayudar a que en la segunda parte de las horas de estudio que tengamos podamos tener concentración, ¿no? Energía, y en todo caso, si por ejemplo ustedes se dan cuenta que están muy concentrados y que pueden ir un poco más allá de los 50 minutos, es válido también, se lo pueden hacer, pero siempre es bueno poder hacer estas pausas, ¿no? Entre, como dice ahí, 5 a 10 o de repente hasta 15 minutos, y volver otra vez a la segunda parte de la tarea o de la actividad que tenemos planificada, ¿sí? Siguiendo con la siguiente recomendación, va a ser también ideal que ustedes puedan planificar sus cursos. Y con esto nos referimos a que puedan variar los cursos que estudian en el día y también la forma en cómo los estudian. Es decir, va a ser importante que no repitan, ¿no? En un mismo día cursos con temáticas similares. Y esto va a ser significativo para que en su planificación que ustedes hagan del día puedan intercalar los cursos y también las actividades que van a hacer por cada uno. Por ejemplo, ¿no? Intercalar algo que yo tenga que leer con desarrollar ejercicios, alguna PC que yo tenga que resolver, ¿sí? O también repasar algo de teoría y luego irme a la parte práctica, o intercalarlo también con elaborar resúmenes, ¿sí? Entonces, dentro de esta mezcla, y para no aburrirnos en parte, va a ser ideal que podamos hacer esta variedad y así también seguir enfocados en los objetivos que queremos lograr, ¿ya? Eh, Eso es con esta parte. Luego, siguiendo con las recomendaciones, acomodar también los materiales de estudio va a ser ideal, ¿no? Y con esto nos referimos a que ustedes puedan identificar qué es lo que necesitan para comenzar.
desde la computadora claramente, ¿no? Que esté cargada quizás, que puedan descargar también los archivos necesarios para el estudio, ¿no? Las lecturas también, así como los útiles. Entonces, siempre es bueno que ustedes ahí puedan hacer como un listado, de alguna manera, así sea mental, de todo lo que necesitan para iniciar la actividad. O sea, no es que de pronto ya, bueno, me siento y empiezo sin no haber organizado antes todo lo necesario para desarrollar sin ningún tipo de distracción la hora de estudio, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es ideal hacerlo con anticipación. Si es que no se puede, en este caso un día antes, pues bueno, programo a la mañana un espacio de media hora más o menos para organizar todos los documentos y lo que yo en general necesite para realizar la actividad. Y de esta manera evitamos algún tipo de distractor o de estar como parándonos y sentándonos de repente para traer algo que necesitamos, sino ya en verdad sentarnos e iniciar la actividad. Otro punto que es bien importante, creo que ahora más, es que ustedes puedan guardar los archivos o lo que hayan venido avanzando en la nube, ¿no? En alguna unidad externa, para evitar algún tipo de contratiempos, ya sea que se les vaya la luz, que en realidad nos quedemos, no sé, sin batería en la laptop. Entonces, esto de aquí es una recomendación que a veces la podemos dar por sentado, pero es importante hacérselas notar. Y por último, para varios de ustedes, por lo que sé, puede ser importante contar como con alguna bebida no natural que nos pueda acompañar mientras estamos estudiando. Entonces, si a ustedes les funciona y no es un distractor, tener al costado ya sea un vaso con agua o alguna agua frutada o alguna infusión que creen que los puede ayudar también como a activarse mientras están estudiando, es una opción bienvenida. Luego, es importante que el espacio se pueda adaptar al estudio, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que cumpla con ciertas características. Por ejemplo, que el espacio esté bien iluminado, de preferencia, realmente sería que pueda darnos luz natural, pero si eso no es posible, en todo caso, que la iluminación del espacio se preste para justamente poderme concentrar en lo que voy a leer o en lo que voy a realizar. ¿Sí? Como una adecuada ventilación y que yo me sienta cómodo o cómoda en ese lugar. Luego, dentro de lo siguiente, va a ser importante también que podamos tener, en este caso, un horario fijo para las actividades que tengamos personales, ¿no? Ya que en realidad nosotros hemos colocado estos 4 hábitos, en realidad, que son como nuestros no negociables, ¿sí? O sea que en realidad sería bueno que ustedes los incluyan dentro de esta planificación semanal. Empezamos por el tema de la alimentación. Es importante que ustedes puedan tener un horario fijo para sus comidas principales, ¿no? Es decir, que no nos salteemos ninguna comida, empezando por el desayuno, el almuerzo y la cena. Si es que también podemos incluir en esos espacios las medias mañanas y las medias tardes, pues genial, ¿sí? Pero es importante que para crear un hábito tengamos los horarios, ¿no? O sea, fijos y seguir esta continuidad, ¿sí? Entonces, algunas opciones que de repente también pueden tener para acompañar las horas de estudio a media tarde o a media mañana podrían ser fruta entera de preferencia, de repente algunos snacks como frutos secos o una barra energética o algún yogur griego con granola, pero intentemos tener en casa opciones prácticas y que sean accesibles, ¿no? Siguiendo con la segunda actividad personal, que también podríamos incluir dentro de esta planificación, es tener un mismo horario también para dormir, ¿no? Es importante que en realidad de lunes a domingo podamos tener el mismo horario. Quizás eso no pase los fines de semana, pero hagamos el intento de que sí, para no descompensar nuestro organismo, ¿no? Entonces, tener, si es 11 o 11:30 de la noche, pero intentar que sean todos los días, nuevamente para crear este hábito en nuestro día a día, ¿no? Ustedes saben que de hecho la cantidad de horas aproximada es entre 6 a 8 horas para un adolescente, entonces también ahí observen si es que esta planificación que ustedes están haciendo está cumpliendo un poco con este requisito, ¿sí? Entonces, una forma incluso de ver que tan bien o no estoy durmiendo es que el día siguiente yo me levante, ¿no?
reparada, digamos, con un sueño que ha sido de calidad, ¿no? Y que me dé la energía suficiente y con el estado de ánimo también adecuado para poder rendir durante el día, ¿sí? Entonces, eso también ahí como un punto importante. Luego está el tema del aseo personal. A veces uno lo da por sentado, pero es importante que al iniciar nuestro día podamos tener esta rutina, ¿no? De podernos levantar, empezar con nuestra higiene personal, porque eso nos predispone a como una actitud más positiva para iniciar el día, ¿sí? Y así continuar con nuestras actividades. Por último está el tema de la actividad física o de recreación. En realidad acá lo colocábamos también porque van a ser unas buenas alternativas para poder contrarrestar o canalizar el estrés que podamos tener, ya sea por estar casi todo el tiempo en casa o por estar frente a la computadora, ¿no? Entonces, algo importante incluir dentro de esta planificación va a ser cualquier actividad física, entiéndase, de verdad todos los tipos de movimientos que podamos hacer, ya sea a través del baile, alguna rutina de repente de ejercicios en casa, si es que ustedes tienen la posibilidad de sacar a su mascota a pasear, inclusive a distancias cortitas, pero eso nos va a ayudar a justamente poder estar en movimiento. No necesariamente tiene que ser de alta intensidad, sería genial que lo puedan hacer, pero si es que no, cualquier movimiento y actividad que en general nos implique desplegar energía que podamos tener contenida va a ser importante, ¿sí? Acá también colocamos, a veces puede pasar que no nos sentimos tan animados para hacer actividad física, y también están las otras actividades de recreación o de entretenimiento, como podrían ser de repente asistir a alguna obra de teatro, ahora que hay muchas opciones virtuales, asistir a alguna charla de repente de la feria del libro, ¿no? O en general, no sé, otras plataformas que hay un montón ahora que están ofreciendo varios cursos de diferente tipo de arte, de música, no sé, otros espacios como círculos de lectura. Entonces, esto de aquí también es como les mencionaba, muy significativo que lo puedan incluir dentro de su planificación, porque justamente nos va a ayudar a poder tener un estado de bienestar y de satisfacción. Porque cuando uno hace actividades placenteras, y hay de repente como un dato, sobre todo con el tema de la actividad física, uno empieza a segregar dos neurotransmisores que son súper importantes, que es la serotonina y la dopamina. Y estas, ¿por qué decir son importantes en nuestro día a día? Porque justamente tienen que ver con la motivación y mi sentido de bienestar. Entonces, al incluirlas semanalmente, también estoy influyendo en mi estado de ánimo y en una mejor predisposición también si es que me encuentro en una situación estresante, ¿ya? Entonces, es por eso en realidad que yo les decía al inicio que estos son como sus 4 aspectos no negociables y que sería buenísimo que los puedan incluir en su práctica semanal, ¿sí? Luego, acá la tecnología en realidad es importante que pueda ser nuestra mejor amiga, ¿no? Para quienes les va bien con la tecnología, acá les recomendamos algunos gestores de tareas. Sin embargo, en realidad es decisión de cada uno si adoptarlos o no, si va con su estilo de estudio, por así decirlo. Les presentamos esas 3. Ustedes en sus cuentas de Gmail ya tienen el kit, que es para hacer notas, ¿no? Crear recordatorios o hacer una lista de pendientes que yo pueda tener, incluso los puedo compartir con otra persona, y así ambos vamos haciéndonos seguimiento. Las otras 2 que ustedes ven ahí también nos permiten hacer las mismas funcionalidades, con la diferencia que también las podemos, bueno, sincronizar con Gmail y sincronizarlo con nuestro calendario, ¿no? O crear listas de pendientes un poquito más complejas con categorías. Entonces, son alternativas, en realidad, de hecho, si ustedes buscan en Play Store o en Apple Store van a encontrar muchísimas más aplicaciones. La idea es que nos contribuya, como dice ahí la segunda idea, a organizarnos y que no nos desordene más, ¿no? Entonces, para quienes les funciona, genial que puedan adaptar o que puedan adaptarse en este caso a estos aplicativos, pero para quienes de repente no, va a estar la opción tradicional, digamos, que es poder incluir alguna agenda, algún planificador, post-its, pero sí es importante poder
plasmar nuestros pendientes para poderlos categorizar y estructurar, ¿sí? Eso una vez más nos ayuda también a crear hábitos y sobre todo a poder identificar qué cosa es lo más urgente o lo más importante para esta semana, ¿sí? Entonces, una vez más, ustedes vean qué cosa les podría funcionar mejor para su propio estilo de estudio. Estas son algunas opciones, ¿sí? Luego está el tema de poder, ¿no?, mantener una comunicación constante en realidad con nuestros familiares y con nuestros amigos. De hecho, ahora que pasamos mucho más tiempo en convivencia con nuestras familias, va a ser importante que podamos llegar a acuerdos, ¿no?, como dice ahí, con los miembros de nuestro hogar. Ya sea para que respeten las horas de estudio que ustedes tienen ya establecidas, ¿no?, o quizás para negociar quién asume qué en casa, ¿no? Y qué tiempo les queda disponible para ayudar o apoyar en algún quehacer en específico, ¿sí? Entonces, para eso va a ser importante el diálogo. Y la segunda idea es poder apoyarnos también en nuestro círculo de amigos para resolver algunas dudas que tengamos en común en algún curso y también para formar grupos de estudio, ¿sí? Y poder ahí monitorearnos y hacer un seguimiento en realidad en el desarrollo y en el transcurso de los diferentes cursos que tengamos, ¿sí? Y ahí también pensaba que sería una buena idea, ¿por qué no?, también que nos sirva para hacer catarsis, ¿no? De alguna manera, cuando ya llevamos cursos en común podemos entender muchísimo más la situación dentro del curso, entonces apoyarnos, ¿no?, tanto en nuestros familiares como en amigos, que justamente nos sirvan como un soporte emocional, sobre todo en este contexto, ¿no? Atender también esta parte va a ser bien significativo, ¿sí? Entonces, he visto por ahí que están colocando, me imagino, algunas preguntas. Yo ahora voy a pasar a leerlas para contestarlas, pero no sin antes comentarles que nos pueden encontrar como en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como dfe.up, y si, por ejemplo, surgiese alguna duda o tienen, ¿no?, que nos quieren contar con algún caso en particular y quieren una atención personalizada, también nos pueden escribir a psicólogosdfe@up.edu.pe y con gusto los y las atendemos. Sí, entonces ahorita voy a ver, empezar a leer esto de aquí. Ya, a ver, voy a leer la consulta que nos hace José Alfredo. Nos dice, ¿qué recomiendan para los estudiantes que han empezado su primer año virtualmente? ¿Es más difícil conocer compañeros para estudiar? Sí, sí, es cierto. De hecho es como el reto, creo que para varios de ustedes. Ahí muchos de los cursos en realidad se prestan para hacer trabajos grupales, ¿no? Yo en el primer ciclo, por lo menos, también hay varios cursos en los que ustedes se van a ver que se repiten, por así decirlo, los nombres. Eso puede ser una invitación a tomar la iniciativa para hablar con mi compañero o compañera, aprovechar los espacios de trabajos grupales, como les decía, porque en varios cursos creo que se presta un poco, sobre todo, por ejemplo, en CIUP, que es el primero que ustedes llegan, y es donde mayor contacto hay con los alumnos, ¿no? Entonces, esa podría ser también una opción, o pertenecer de repente a algún grupo de la universidad, ¿no? O sea, es decir, si es que por ahí conectamos con alguien porque nos gusta la danza, o porque nos gusta, no sé, impro, o algún curso en particular, también podría ser como un componente en común para empezar ahí a conversar, ¿no? Sí creo que acá va a ser importante el tomar la iniciativa en muchos casos para poder generar vínculo con la otra persona, ¿sí? O sea, sí entiendo que puede ser complicado, porque incluso a veces ni nos vemos las caras, ¿no? Estamos ahí con una pantallita gris, porque a veces la foto no se puede ni subir, pero creo que aprovechando los espacios, como les digo, en los cursos puede ser una buena opción, y tener la apertura también para conocer a la otra persona, ¿no? Sí. Ya, a ver, Grace nos dice, ¿cuánto tiempo de ejercicio es recomendable hacer? En realidad la OMS más o menos te menciona que entre, ¿no?, como 35, 45 a 60 minutos. Si yo, por ejemplo, considero que no estoy, o sea, he dejado de hacer ejercicio por mucho tiempo, la idea es que yo vaya de manera progresiva
insertándome nuevamente en esta actividad, ¿no? Entonces, de repente puede ser al inicio 35 minutos de manera interdiaria, pero luego la idea es que si mi cuerpo ya se va adaptando y se va acostumbrando, que yo pueda subir la cantidad de tiempo a lo largo de las semanas, hasta llegar a 45, a más tiempo, ¿no? Pero el cuerpo tiene que sufrir, o sea, tiene que pasar por esta etapa de adaptación para que luego vaya respondiendo a la actividad que yo voy a ir también incrementando que voy incrementando, ¿no? De repente empiezo con ejercicios más leves, que no requieren tanta intensidad, pero luego sí ir aumentando justamente la carga, ya sea con mi peso o mayor cantidad de series, ¿no? Claro, en realidad en el ideal, aunque sea algo deberíamos hacer todos los días, ¿ya? Y eso ya puede ser demasiado, pero por lo menos, Valeria, intentemos que sea de manera interdiaria, ¿no? Alguna actividad, como les digo, dediquémosle, separémosle media hora, 40 minutos, eso le va a hacer definitivamente bastante bien a nuestro organismo, y ya es empezar con un hábito por lo menos, y de ahí ya le vamos aumentando el tiempo. María nos dice qué tips podrías dar para concentrarme en estudiar. Ahí en realidad, María, habría que evaluar un poco esta concentración, esta desconcentración, perdón, de dónde viene, ¿no? A veces nos podemos desconcentrar porque quizás ya estamos aburridos de la actividad, y ahí es donde yo puedo hacer una pausa. O sea, una pausa porque ya me estoy dando cuenta que ya me distraje, no estoy resolviendo los ejercicios, o ya no estoy entendiendo lo que leo. Entonces, ahí puede ser momento para hacer, como les digo, hacer una pausa, o sea, cortar la actividad y pararme, salir del espacio, quizás ir a beber algo, a comer algo, o a conversar un rato también puede ser, para luego, pasado unos 15 minutos quizás, volver a reinsertarme en la misma actividad o cambiar de actividad. Aquí es donde yo les decía que el tema de la variedad va a ser importante, ¿no? Y la segunda causal, por así decirlo, de desconcentración, es ver si es que yo me estoy de repente preocupando por algo. A veces pasa que estamos leyendo algo o resolviendo algo y nos aparece como un pensamiento, ¿no? Uy, me acordé, no sé, de tal cosa o de algún tema que no resolví. Entonces, ahí yo te recomendaría evaluar si es que hay algo de eso para atenderlo, o sea, es decir, no en ese momento, ¿no? Pero que lo puedas escribir para tenerlo ahí como en una especie de bitácora y ver si es que realmente era una urgencia en ese momento, atenderlo o no, y si ves que sí, por ejemplo, ¿no? Sacar una cita con nosotros y ver, oye, mira, este tema me está preocupando, o quizás no era algo tan vital, ¿no? En ese momento, y te das cuenta que al momento de revisar esto que tú escribiste, dices, esto sí es importante, creo que merece atenderlo en un espacio mucho más personal, o esto de repente no era tan urgente. Entonces, en realidad, no era que me tenía que parar y hacer la actividad, ¿no? Sino que podía esperar, ¿sí? Entonces, ahí yo te diría como evaluar primero de dónde viene esa desconcentración, o sea, qué causales de repente de algunas de las que he mencionado podrían estarse dando. Valeria me dice, sí, o sea, Valeria, ahí en realidad, como te digo, la idea es que sea todos los días hacer algún tipo de actividad física, pero si es que no nos alcanza el tiempo y tampoco la idea es que el ejercicio sea un estresor, por lo menos sí poder intentar hacer de manera interdiaria algún tipo de actividad física. Si 45 minutos para ti es mucho, empecemos con media hora, pero la idea es iniciar a hacer algún tipo de actividad física, ¿sí? Luego Grace nos dice, si me siento cansada luego de estudiar, ¿qué puedo hacer si no quiero dormir? Nuevamente, ¿no? Si es que claro, hay tipos de cansancio también, ¿no? Unos que son físicos y otros que son como más emocionales, donde uno ya no rinde, ni puede ni siquiera ni concentrarse en leer algo, ¿no? Entonces, acá sí puede ser el tema de hacer otra actividad. O sea, es decir, si yo estoy resolviendo ejercicios de matemática, quizás puedo empezar a hacer alguna otra actividad que pueda hacer leer, pero no algo de académico, ¿no? Una novela o algo diferente, o hacer alguna otra actividad en casa, ¿no? Para un poco como, si lo queremos ver en términos coloquiales, como cortar, por así decirlo, esa desmotivación o ese desgano de ese momento, que puede ser algo temporal, pero que podemos justamente ayudarnos con otra actividad que nos desconecte un poco
para luego ver si puedo retomar lo que estaba haciendo o ya quizás también planificarlo para el siguiente día, ¿no? Sí es bien importante estar como pendientes de nuestras señales corporales, ¿no? A veces realmente estamos cansados y va a ser por demás que yo me siente a estudiar cuando ya no estoy, por lo menos hoy día, con la capacidad para, ¿no? Entonces podemos permitirnos hacer otra actividad y luego ver la manera de en la semana eh, reajustar eso que nos faltó, ¿sí? Nilsson nos pregunta, ¿es más recomendable estudiar en la madrugada? En realidad, no. Sí se ha demostrado, con estudios sí demuestran que si es que o sea, la noche en realidad está hecha para que el cuerpo descanse, ¿no? Porque hay muchas funciones como temas de crecimiento y de consolidación de información, o sea, de aprendizaje, que se consolidan en la noche. Por eso es importante dormir, sobre todo cuando estamos en la etapa universitaria. Y entiendo que, no sé, en el día pueden haber muchos factores como ruido o que no estoy tan concentrado, no sé, por N factores, pero es importante reacostumbrarnos y readaptarnos a estos factores ambientales, ¿no? Y poder durante el día cumplir con lo que tenemos planificado. Entonces, no sería recomendable estudiar de madrugada, sino más bien ahí Nilsson sería como cambiar estos hábitos por unos más saludables, ¿no? En donde tu rendimiento tampoco se vea afectado y, como te digo, que puedas cumplir con las horas de sueño que son necesarias, ¿sí? Elena, gracias por compartirnos algo tan personal. Lamento mucho esa pérdida. En realidad, sí, claro, puede ser complicado de manejarlo, ¿no? Con la familia, si es con quienes convivimos. Ahí en realidad sería importante que tú también veas primero si es que tú estás, o sea, estás procesando el tema, imagino, y en qué espacios, ¿no? Al margen de que la familia en realidad muchas veces se espera que sea un apoyo, si en este caso está siendo ahí como un poco difuso, podría ser, unos, apoyarnos, buscar otros apoyos, ¿no? Ya sea en amigos o algún tipo de asistencia ya más personal a nivel psicológico, si fuese necesario, para un poco procesar este tema, ¿no? Este duelo. Y con el tema de la familia, por eso me parece importante primero ir, ¿no? Procesando el tema, o sea, tú de manera personal, porque mientras tú tengas un mejor manejo con respecto a la situación, también vas a tener un mejor manejo con los miembros de tu familia, ¿no? Entonces, como que a nivel personal va a redundar en lo familiar y en lo social. Y si gustas, en realidad, como es algo más personal, lo podemos también conversar, o sea, de manera privada, no a través de una cita, para específicamente también o sea, comentar como un poco más específico qué es lo que está pasando y poderte ayudar, ¿sí? Así que sí, eso creo que sería lo más adecuado en este caso, que no sea por este medio necesariamente, ¿no? Varios me han escrito de manera privada y sé que algunos para todos. Y hasta ahí es donde tengo las consultas. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. A ver, Grace nos dice, en realidad Grace, sí nos pregunta si escuchar música ayuda a aprender. Ahí va a depender mucho del estilo de cada uno. De hecho, se sabe que, por ejemplo, melodías en realidad, ya sea como o música un poco más clásica, a algunos les ayuda muchísimo a poderse concentrar y enfocarse, o ciertos sonidos como de ondas. Entonces, en realidad ahí va a depender un poco del estilo de cada uno, ¿no? Para algunos de repente puede ser un distractor, pero para otros sí puede ayudar a como colocar el ambiente necesario y óptimo para poderse concentrar. Entonces, al margen,
de lo que personalmente pueda decir, creo que va a depender mucho que cada uno explore qué es lo que le funciona mejor, ¿no? En cuanto a este tema de la música, por ejemplo. A ver, estoy leyendo a Stephanie. ¿Qué hago si tengo clases temprano 4 horas seguidas y siento que ya para la segunda clase no rindo bien? Intento, pero no capto muy bien. Ya, ahí, Stephanie, hay varias cosas que evaluar, ¿no? Primero, si es que estamos descansando adecuadamente, como les digo, el margen de la cantidad es la calidad del sueño. Por ejemplo, uno, ver si está siendo reparador, ¿no? Luego, ahora estamos como en una semana de adaptación, entonces puede que nos cueste un poco más levantarnos si es que iniciamos 7:30 de la mañana, pero sí va a ser importante como ser observadores, primero con el tema del sueño, segundo, si estamos alimentándonos en el sentido de, por ejemplo, inicio clases pero no tomé desayuno, ¿no? Empecé nomás, me levanté, prendí mi computadora y ya. Entonces, también te diría, Stephanie, evaluar eso, si es que estamos tomando desayuno, si es que es necesario hacer medias mañanas para tener energía. A veces pasa que sí, porque si hemos estado en una clase de 7:30 a 9:30, por ejemplo, y luego tenemos otra de 9:30 a 11:30, irnos 4 horas de corrido, en realidad nuestra retención va a disminuir, eso es un hecho. Entonces, es bueno que aunque sea entre clase y clase podamos un rato pararnos, caminar aunque sea dentro de la casa, pero también ingerir algún tipo de alimento, o sea, fruta, por ejemplo, algún cítrico o alguna fruta seca o algo que nos despierte de alguna manera y nos active, ¿sí? Entonces, ya Stephanie, ya sabes la razón. Entonces, es importante considerar estos temas que les digo de hábitos para que ustedes vayan descartando o en todo caso siendo observadores de que, oye, de repente modificando esa conducta yo puedo tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, eso también podría ser, Stephanie. Perfecto. Julio César nos dice, recomiendo trasnochar para estudiar en algún momento. No, en realidad en el ideal yo sé que no debería suceder, pero sucede, ¿no? Entonces, como les digo, la idea es que dentro de las horas que estamos despiertos desde las 8 de la mañana hasta las más o menos como 8 de la noche, tengamos esas horas para más o menos planificar lo que tenemos pensado, ¿no? Ya en caso de emergencia y es algo que ya pues no nos organizamos bien o procrastinamos, ya bueno, quizás pueden sacrificar una noche, pero no es, o sea, no es lo saludable, no es lo ideal, no es lo esperado, y como les digo, en realidad las horas de sueño cumplen una función esencial en el aprendizaje. Por eso es que es ideal que ustedes puedan descansar, ¿no? Ya, a ver, Gresley nos dice, ¿cómo me doy cuenta que estoy entendiendo cada tema de un curso? Lo digo porque los exámenes tienen un mayor nivel de dificultad. El nivel de comprensión en realidad ustedes lo pueden, uno, medir. Si estamos hablando en temas de matemáticas, que de repente ya no es tan necesario repasar la teoría para realizar los ejercicios, sino que ya lo tienen aprendido, ¿no? Y que cuando realmente los están realizando, entienden el porqué de los procedimientos. O sea, no porque el profesor lo dijo, o no porque es así y ya, sino porque en realidad entienden el para qué. Lo mismo cuando están leyendo algo, ¿no? O sea, cuando uno ya lee y luego ha comprendido el tema, puede relacionarlo con temas de la realidad nacional o con otros temas de repente que incluso pueden ayudar a comprender, ¿no? Entonces, esas podrían ser algunos indicadores que me digan, creo que sí lo entiendo, porque cuando hablo incluso se lo cuento a otra persona, lo puedo hacer con bastante naturalidad, lo digo en mis propias palabras, porque eso es un símbolo de que he logrado aprender esos conocimientos, ¿no? Entonces, en realidad, esos podrían ser algunos indicadores. Y sí, pues los exámenes sé que tienen un mayor nivel de dificultad y por eso es que es importante que en su práctica diaria, por lo menos en la parte de matemáticas, ¿no? Ustedes puedan ir aumentando la dificultad cuando van practicando, ¿no? Y dependan lo menos posible de poder llegar al tema de los apuntes o tener que releer, ¿no? Eso va a ser importante. Franco nos dice si es recomendable tomar siestas durante el día. En el ideal, si es que
pueden resultar apropiadas si es que en realidad necesitamos como ese espacio para repararnos, ¿no? Y las siestas más o menos deben durar máximo entre media hora, 40 minutos. El tema es que cuando a veces hace uno una siesta, se da de 2 horas de corrido, ¿no? O 1 hora. Entonces, eso es bueno poderlo medir más que nada, ¿no? Entonces, sí, Franco, sí puede ser recomendable si es que funciona para ti, pero como les digo, no excederse en el tiempo, porque están consumiendo horas que deberían dormir en la noche. Y eso puede hacer que ahí nos un poco hagamos un desajuste en nuestro horario de sueño. Guillermo nos dice, ya, ¿cómo afrontar los malos resultados a pesar del esfuerzo realizado? Ahí en realidad varios puntos, ¿no? Uno, primero darse cuenta y evaluar cómo han venido siendo nuestras planificaciones, ¿no? Nuestras formas un poco de afrontar la situación, para hacer justamente un balance de cómo hemos venido comportándonos para alcanzar ese objetivo. Ahora, sí entiendo que, claro, uno puede haberse esforzado como no, o sea, muchísimo, haber estudiado muchísimo, que siempre ahí es bueno como evaluar cómo así hemos estado estudiando, ¿no? La cantidad de horas, si realmente hemos aprendido, porque a veces pasa que hay ciertos ajustes ahí que hacer. Pero lo segundo, decirte que en realidad una evaluación o un resultado no define o no te define, ¿no? Es decir, no quiere decir que en la siguiente nos va a ir igual de mal, o que de repente somos menos capaces, ¿no? Entonces, ahí siempre es bueno hacer como esta distinción, que el resultado, bueno, es lo que se obtuvo, pero no tiene una relación directa con uno, ¿no? Sino que en realidad, nuestro valor, por así decirlo, sigue siendo el mismo, que en realidad sí, nos equivocamos de repente y fallamos esta vez, pero podemos continuar intentando en una siguiente, y para esto es que uno hace este balance de acciones, ¿no? De ver qué cosas podría haber estado haciendo mejor, me faltó, no sé, mayor reforzamiento, necesitaba un profesor particular, o sea, pedí ayuda en el momento necesario, ¿no? Entonces, todos estos factores se evalúan para que el afrontamiento en el próximo semestre pueda tener mejoría, ¿no? Ya, Veradel me pregunta si consideras que mantener las cámaras activas en el desarrollo de las clases es indicado o es indiferente al no observar a nuestros compañeros. En realidad también depende un poco de la dinámica del curso, ¿no? Y lo que espera el profesor de ustedes, si es que desea que en realidad las cámaras estén prendidas porque puede ayudar a conectar mejor durante la clase, porque estoy más atento, es en buena hora. Pero ahí creo que Adel puede ser una decisión un poco más, o sea, más personal, ¿no? Si es que yo decido o no que me vean, y, ¿no? O si para la dinámica de la clase es algo que aporta. Luego, ya, a ver, Valeria nos dice que cree que sus ojos se han vuelto más sensibles a la luz por las horas que pasa frente a la pantalla. Ahí, por eso, Valeria, es importante poder tener estos descansos de la computadora, ¿no? De hecho, o sea, nos puede resecar incluso también la vista. No es que sea mi especialidad necesariamente, pero sí sé que muchas veces, por ejemplo, como tener que parpadear más veces ayuda también a este tema de la visión, pero si no, o sea, algo que sí va a ser, como te decía, importante, es poder hacer pausas, ¿no? La idea no es llegar a estar absolutamente cansado, sino que prevenir justamente, ¿no? Entonces, justamente poder hacer estas pausas antes de yo ya notar que me voy a agotar, sino simplemente que ya me aburrí y ya creo que es necesario parar, es donde lo hago, ¿no? Y el despejarnos implica también alejarnos del celular un ratito, o sea, hacer otras actividades que no impliquen como tener una pantalla al frente, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser un buen indicador, porque si estamos en la laptop y luego pasamos al celular, es lo mismo, no estamos descansando, en este caso, la vista, ¿no? Entonces sí puede ser de ayuda. Ahí, Grace,
con tu pregunta, si es que después de las 12 influye en la producción de dopamina y serotonina, no estoy tan segura o sea, de hecho el dormir tiene consecuencias también a nivel hormonal, sí, a nivel de aprendizaje, no sé si de forma tan directa en la producción de dopamina y serotonina, eh, pero sí se sabe que no dormir, o sea, por lo menos dormir a las 12 incluso, o sea, después de las 12, no sé qué es después de las 12, si es ya 1 de la mañana, 2 de la mañana, pero una mala calidad del sueño sí está relacionado con también un estado de ánimo más reactivo, ¿no? O sea, menos, eh, con más ansiedad también, y como con un mal estado de ánimo, como lo decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí influye. A ver, para los chicos de primer ciclo, el caso de mate, para los exámenes deberíamos estudiar los ejercicios más difíciles e implementar nuevos, o nos puede decir tips para dar los exámenes. Ya, ahí, la idea es que el aprendizaje en realidad cuando uno vaya estudiando sea gradual. O sea, es decir, que el estímulo vaya haciéndose más difícil en el tiempo, ¿no? Entonces al inicio sí pueden empezar de repente como base para irnos entrenando en los ejercicios, en resolverlos y en hacerlos bien. O sea, es bien importante que nuestra conducta también se vea recompensada. Si yo al inicio me pongo un ejercicio muy difícil, quizás me frustre más rápido y diga, ay no, ya para qué, ¿no? Entonces, la idea más bien es poder hacer primero de base los ejercicios que yo creo que domino, ¿no? Y luego, a partir de esa experiencia y de esta seguridad que voy ganando, vamos pasando a ejercicios más difíciles y, ¿por qué no?, también ir aumentando, ¿no?, con unos nuevos o una dinámica diferente, o en grupos de estudio también ahí puede ayudar el poder como compartir, ¿no?, estos ejercicios de repente más difíciles, o enseñarle a otra persona también ayuda a consolidar el aprendizaje de una manera mucho más sólida todavía. Entonces, todos estos tips, digamos, de alguna manera pueden ayudar a que yo también vaya consolidando esta información, ¿sí? Y los ejercicios difíciles, así como los simulacros, es algo que debería estar en su práctica, ¿no?, diaria o semanal con respecto a algún curso. Sí. No sé si hasta acá hay alguna duda más o alguna consulta. Bueno, es que por ahí alguien está escribiendo, en realidad creo que hasta acá ya contesté como todas las consultas que me han hecho los chicos, ya sea de manera privada o grupal. Ahí está, acá hay una más. Gracias, María, por tu pregunta, porque es bastante importante. Nos pregunta de qué temas se puede hablar con el psicólogo, de todos los temas que ustedes deseen, es decir, familiar, personal, de pareja, duelo, académico, de orientación vocacional, laboral, no, todo. En realidad no es que haya alguna restricción, pueden hablar de absolutamente todo, se trabaja con mucha confidencialidad y sí, eso creo que no me estoy olvidando de ningún ámbito, así que son bienvenidos todos los temas que ustedes traigan porque todos son importantes. A ver, luego nos dice Claudia, nos pregunta si sería recomendable privarse de las redes sociales para mejorar nuestra concentración. Esa palabra privarse suena a que las vamos a eliminar casi, ¿no? En realidad ahí la prohibición, digamos, a veces no necesariamente resulta tan beneficiosa, pero sí podemos como alejarnos del celular por el tiempo de estudio que tenemos en el día, ¿no? O sea, si mi primer bloque de estudio son, no sé, pues 1 hora y media, 2 horas, no creo que sea tan complicado alejarnos del celular por esa cantidad de tiempo, ¿no?
o si quieren pueden usar un aplicativo para bloquear también ciertos, no sé, Instagram, Facebook o WhatsApp por ese periodo de tiempo. Ya depende de ustedes, ¿no? O se alejan del celular o le quitan los datos o usan algún aplicativo que ya va a tener programada esas horas para retirarles los datos. Depende de ustedes. Mientras lo puedan manejar y no se vuelva un estresor, buenísimo, ¿sí? Luego, ¿cómo saber hasta qué punto llegar y no desplayarse tanto? En realidad, María, las citas tienen una duración entre 45 a 1 hora, como un aproximado, ¿no? Porque casi de inmediato nos llega otro alumno. Entonces, ese es más o menos el tiempo que nos vamos a demorar. Y si supongamos, María, falta tiempo, nos quedamos un poco inconclusos, se concerta otra cita. Así que no te preocupes que eso lo vamos manejando. Stephanie nos dice, ya, ¿qué hacer si me organizo, pero me siguen llegando tareas y siento que me falta el tiempo porque me genera frustración? Sí, a veces las tareas ya son como, pueden ser un poco abrumadoras y demandantes. Ahí en realidad te pediría, ¿no? Que te podamos tener de repente también como una cita privada para poder ver exactamente cómo está haciendo tu horario, cómo lo estás distribuyendo. Y a veces tenemos que sacrificar también algunos fines de semana, ¿no? Para que nos alcance, por así decirlo, los días y las horas de alguna forma. Entonces, y también cómo identificar qué nos demandan los cursos, ¿no? O sea, si necesito, no sé, tener como pauteado que tengo ciertos días grupos de estudio, o que tengo que leer tal lectura, ¿no? Sería cuestión de revisarlo, Stephanie, porque eso sí amerita hacerte más preguntas para poderte contestar, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces con Grace cerramos, que me ha hecho una última pregunta y con eso acabaría la charla de hoy día. Y nos dice, si justo antes de una clase hay una discusión en mi casa o sucede algún tipo de emergencia en cuestión de salud, entiendo que es como que, ¿cómo afrontarlo? Ya, o sea, o veía un poco, ¿no? Si es que la discusión en casa me incluye, digamos, en esta discusión, ver un poco qué acciones yo puedo desplegar, ¿no? Si están bajo mi control. Si de repente en realidad es una discusión entre mis papás, y no, directamente, digamos, no estoy como interviniendo en ese momento, de repente en un momento en donde las cosas estén un poco más tranquilas, plantear, si es que también se puede, ver alguna solución entre ellos, ¿no? O comentar que también, que ha generado algún malestar o alguna incomodidad, o ver la emoción que está ahí en ustedes y que justamente quisiera, pues en este caso ustedes mismos, ayudarlo a que resuelvan la situación, ¿no? Entonces podemos tener este rol un poco dependiendo de las acciones que yo puedo desplegar, como les digo, si es que están bajo mi control, ver qué puedo hacer para remediar la situación, si es que puedo hacer algo, y también si es que de repente no tanto, aceptar que por ahora no estoy pudiendo o no voy a poder, en este caso, aportar algo más, ¿no? Ahora, si pasa algún tipo de emergencia en cuestión de salud, ahí necesitamos afrontamiento activo, ¿no? O sea, hacer algo en ese momento para atender esta necesidad. No sé si es acompañar a la persona, o estar un poco más pendientes de sus chequeos, o si tiene que tomar alguna medicina, pero también luego es importante poder atendernos, ¿no? O sea, emocionalmente, yo cómo me siento con respecto a esta situación. Si me causa mucho estrés, si me genera mucho malestar, es importante poderlo comunicar, ya sea en casa, pero también en un espacio más personal, ¿no? Entonces, también en realidad las citas, por ejemplo, con nosotros pueden servir para esto, o sea, para ir procesando lo que nos está pasando y que de repente no estamos pudiendo atenderlo en ese momento, ¿no? Entonces, para que no nos genere mayor estrés o mayor frustración, es importante poderlo dialogar, poderlo conversar, ¿no? Entonces, los espacios que también brindamos desde la universidad pueden ayudar para aliviar este tipo de situaciones. ¿Sí, Grace? Entonces ya con eso
cerraríamos, me parece, la charla del día de hoy. Muchas gracias y gracias por su asistencia y espero que tengan un excelente inicio de clases. ¿Sí? Ya nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, chicos, por conectarse. Espero que les haya sido útil la información compartida por Desiree. Pronto estaremos comunicando con ustedes para nuevas charlas. Gracias y buenas tardes.